Yo creo que desde el retorno de la democracia hasta ahora es el gobierno que ha tenido una postura más hostil hacia los organismos internacionales de protección de derechos humanos y hacia el discurso y los instrumentos de derechos humanos en general, ¿no? Se ve un poco la línea de votaciones que ha seguido el actual gobierno de Naciones Unidas, las posiciones que ha tenido en el sistema interamericano, las discusiones que está planteando, por ejemplo, sobre la posibilidad de quitarle financiamiento al Instituto de Derechos Humanos del Mercosur. O sea, ha tenido una posición incluso planteando que la reivindicación de los derechos humanos es parte de una agenda política, ideologizada, construyendo incluso identidad política con la negación del reconocimiento de derechos y queriendo incluso discutir la reforma de la Constitución del 94, o sea que si fuera por el gobierno la Constitución no tendría los tratados de derechos humanos que tiene. A mí me parece importante también poner en valor los juicios que se abrieron después de Simón. O sea, la segunda ola de juicios de crímenes de lesa humanidad, por varios motivos. Y hay ciertos temas que habían sido planteados ya y probados en términos generales en el juicio de las juntas que se investigaron con mayor profundidad y detalle en estos juicios y permiten tener un panorama mucho más claro de cómo fueron las prácticas genocidas. El funcionamiento, por ejemplo, de los centros clandestinos de detención, los distintos centros y cómo operaba cada uno de esos centros, ¿no? De la ESMA, Orleti, las brigadas, el D2 de Córdoba, o sea, ir en detalle en el funcionamiento de esos centros, la práctica sistemática de tortura, las violaciones sexuales, cómo se organizaban el funcionamiento de los centros y incluso las situaciones de resistencia que se daban al interior de los centros. Otra cuestión que me parece central en estos juicios es el análisis de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. La investigación del Plan Cóndor, que había sido planteada en la causa 13, en estos juicios tiene un desarrollo mucho más profundo. Y yo creo que es un material que no solo tiene un valor judicial y reparatorio para las víctimas, sino que tiene un valor histórico fundamental. Y luego algunas cuestiones muy específicas, por ejemplo, me parece que estos juicios arrojan luz también sobre lo que fueron las complicidades civiles con la dictadura, las responsabilidades de los sectores empresariales, eclesiásticos, sin los cuales esa dictadura hubiera sido imposible en su realización. Y van en detalle, por ejemplo, sobre lo que fue la represión en las fábricas, la represión de dirigentes sindicales. Muestran cómo el terrorismo de Estado trasciende ampliamente el concepto más estricto de lucha antisubversiva, ¿no? Porque era básicamente una violencia de disciplinamiento de los sectores populares y que tiene mucho que ver con cómo se fue imponiendo un sistema económico de redistribución regresiva del ingreso a partir del terrorismo de Estado. Yo creo que esos aspectos que estaban de alguna manera planteados en la causa 13 se ven con detalle, con profundidad, integralmente en esta segunda camada de juicios. Yo creo que el trabajo que queda por delante es convertir toda esa información que está en los juicios en debate cultural, en debate social. Yo creo que es el mejor antídoto contra los discursos negacionistas, es ese trabajo que hay que hacer en el plano de la discusión social y política. A mí me parece que el planteo que se está haciendo ahora es, nuevamente vuelvo a la idea original de la memoria completa, reabramos el juzgamiento de estos crímenes como una forma de equiparar, digamos, en el discurso público las víctimas del terrorismo de Estado con las víctimas de las organizaciones armadas y plantear un escenario de justicia, pero que teóricamente es de justicia porque detrás lleva escondida una agenda de impunidad y yo creo que es un poco lo que prometieron los diputados del oficialismo a los represores que visitaron en Campo de Mayo, una solución, digamos, para los militares condenados. Si uno lo mira la foto y parece que están planteando una reivindicación de justicia por la familia del capitán Viola. En definitiva, si uno mira un poco de manera más amplia el contexto, es parte de la misma estrategia de memoria completa que tiene detrás una agenda de impunidad para todos los casos. Esto ya se intentó y se intenta discutir en los tribunales internos, tratar de homologar los crímenes cometidos por las organizaciones armadas con crímenes de lesa humanidad o con crímenes de guerra. Hasta ahora, todos los casos donde esa cuestión fue analizada por la justicia consideró, incluso hay dictámenes del propio de este Ministerio Público Fiscal también, que los crímenes cometidos por las organizaciones armadas, a la luz de lo que era el derecho internacional en los años 70, en el momento en que fueron cometidos,
solamente pueden ser caracterizados como delitos comunes. No podían ser caracterizados como crímenes de lesa humanidad ni tampoco como crímenes de guerra por la definición que en ese momento existía de crimen de lesa humanidad y de crimen de guerra. Y como delito común, obviamente se aplica el Código Penal, pero no se aplican las reglas de imprescriptibilidad, por ejemplo. También es verdad, y hay que decirlo, que estos crímenes, al momento en que fueron cometidos, no presentaban ningún obstáculo para su juzgamiento. O sea, las víctimas de crímenes cometidos por organizaciones armadas en los años 70 no tenían ningún obstáculo para presentar denuncias, para investigar esos crímenes en sede penal, para pedir reparaciones civiles, porque nunca existieron durante esos años leyes de amnistía vinculadas con esos crímenes.